Palabra de la semana que viene en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, el versículo 31 de la Nueva Versión Internacional. Dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Aquí nosotros, las semanas anteriores habíamos hablado sobre el libro de Gálatas y habíamos hablado también que la ley había venido a ser nuestro guía, nuestro ayo, pero para llevarnos precisamente, conducirnos a quién, a Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, porque nosotros íbamos a ser justificados por la fe. Ahora estamos hablando de esta escritura de Isaías. Es un pasaje donde él nos está diciendo que Dios renueva y fortalece a los que son débiles. Todos en algún momento nos hemos sentido débiles por alguna circunstancia, y en este pasaje lo que el profeta Isaías nos dice es que Dios nos renueva, nos fortalece. Él es quien nos levanta, nos revitaliza, nos capacita. ¿Para qué? Para preservar, para mantenernos caminando, sobre todo cuando nuestro interior nos dice que no podemos dar un paso más. Cuando nosotros nos sentimos agobiados, nos sentimos cansados, estresados, angustiados, enfermos, sin ganas de nada, hay que recordar este pasaje. Dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Vamos a renovar nuestras fuerzas en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos con Él. Y aquí dice: renovarán sus fuerzas, ¿como qué? Como las águilas. Y si nosotros vemos cuál es la figura de un águila, cuáles son las cualidades que tiene un águila. Un águila es un ave grande, es un ave fuerte, pero también es un ave muy rápida. O sea, una de sus cualidades son la velocidad y la fortaleza. Hay por ahí unas escrituras en el Salmo 103 donde habla precisamente del vigor de las águilas. Y en Jeremías también habla de lo que es la velocidad de las águilas. Entonces aquí la comparación que hace el profeta dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Y esto qué nos dice? Que nosotros de alguna manera estamos siendo preparados, capacitados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros rendimos todas nuestras preocupaciones al Señor, cuando de verdad las rendimos a Él, es que verdaderamente estamos confiando en Él. Verdaderamente estamos confiando en Él. Yo creo que una de las formas, estaba leyendo ahora en la semana, una de las formas en las que uno puede encontrar el estado espiritual en el que se encuentra, es llenar en una hoja todas las cualidades, las características de Jesucristo. Sería un ejercicio para ver qué características tiene Jesucristo en una hoja. Y luego, al reverso, poner de esas características cuáles son las que yo tengo en mi vida. ¿Sí? Entonces, lo que de esto, algo muy sencillo para saber dónde estamos parados. ¿Sí? Algo muy sencillo. Si alguien tiene una preocupación, si alguien tiene un miedo, una angustia, un temor, quiere decir que no confía en el Señor, no está confiando en el Señor. No está confiando en el Señor. Si tenemos miedo de algo, temor, alguna preocupación, algo que nos esté cargando, es que no estamos confiando en el Señor. Porque aquí dice que los que confiamos en el Señor vamos a ver renovadas nuestras fuerzas. Vamos a volar como las águilas. A volar como las águilas, como un ave fuerte, sólida, veloz, con mirada, alto, vamos a volar alto.
Y también dice que vamos a correr y no nos vamos a fatigar, que vamos a caminar y no nos vamos a cansar. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el estado que tenemos espiritualmente, nada más ponernos, oye, ¿sabes qué? Sí tengo una preocupación muy grande por esto. Quiere decir que no estoy confiando lo suficiente en el Señor. ¿Por qué? Porque precisamente dice que los que confiamos en el Señor tenemos fuerzas renovadas. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer, yo les recomiendo hacer ese ejercicio, a ver cuáles son las cualidades que tiene Jesucristo, cuáles son las que yo puedo encontrar. Les puedo asegurar que muchos no llenaremos ni media hoja. Y con esa media hoja al reverso ponemos las que tenemos en nuestra vida y yo creo que van a ser 1 o 2 renglones nada más. ¿Sí? Entonces, la palabra del profeta Isaías es una palabra de ánimo. Nos invita a confiar en el Señor, a confiar en el Señor. Y cada vez que confiamos en el Señor, nuestras fuerzas son renovadas. Porque estamos hablando de un Dios poderoso. Estamos hablando de un Dios omnipotente. Estamos hablando de alguien para el quien no hay nada imposible. Y si nosotros hoy tenemos alguna preocupación, es que no estamos confiando lo suficiente en el Señor. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos nos dice que nosotros tenemos que revestirnos de un nuevo ropaje, revestirnos de Cristo. Y no solamente, no se refiere, al aspecto exterior, sino interiormente. Que Cristo verdaderamente esté morando en nosotros. No que lo digamos, no, pues si Cristo vive en mí, no. Que verdaderamente nuestra actitud, nuestra conducta, nuestras palabras, todo lo que hacemos, refleje precisamente esa luz de Cristo para todos los que nos rodean. Y que digan, oye, realmente tú tienes algo diferente allá adentro, que es Jesucristo. Entonces, Dios nos va capacitando, no solamente en cuanto al conocimiento, nos va capacitando con discernimiento, nos va capacitando con su poder, para que nosotros podamos reflejar ese carácter de Cristo en nuestra vida. Él nos va capacitando porque Él quiere que nuestra debilidad sea cambiada, o sea, que nuestra debilidad dé paso a la fuerza de su poder. ¿A través de qué? De renovar nuestras fuerzas, nuestra debilidad. Así es que nuestras preocupaciones hoy hay que dejarlas de lado. ¿Por qué? Porque confiamos en un Señor que es digno de toda la gloria, digno de toda la honra, digno de toda alabanza y que se merece todo nuestro corazón completo. Dejemos que Cristo reine en nosotros, dejemos que Él viva en nuestro corazón y que Él pueda manifestar su obra a través de ¿qué? De nuestra vida. Honremos con nuestros actos al Señor, honremos a Dios con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, con todo lo que sabemos y con todo lo que nosotros queremos. Vamos a orar.